mandato masculino. El llamado de Dios para los hombres. Por Richard Phillips. Capítulo 9. El cultivar. El discipulado de los hijos. Una queja común entre los padres cristianos es una como esta. Pastor, no sé cómo sucedió esto. Él ha ido a la iglesia toda su vida. Lo llevamos a la escuela dominical y a campamentos cristianos, y lo inscribimos en un colegio cristiano. Hemos monitoreado a sus amigos para asegurarnos de que vienen de buenas familias, y le dábamos nalgadas cuando era pequeño. Pensé que esas cosas evitarían que esto sucediera. El hijo o hija en esta historia tan familiar puede haberse involucrado en drogas, haber quedado embarazada o haber rechazado la fe. La suposición básica del padre es que proporcionarles a los niños una estructura cristiana es suficiente para garantizar su piedad. Pensamos que si podemos controlar su escuela, su iglesia, sus libros, sus amigos, su dieta televisiva y su uso de la computadora, podremos garantizar una fidelidad cristiana integral. Esta creencia es falsa. Seguirla es la receta para un posible desastre. Los padres y el mandato masculino. Como espero que esté claro ya, la premisa principal de este libro es que el mandato de Génesis 2:15 resume nuestro llamado como hombres en nuestras diversas funciones. Dios puso a Adán en el huerto para que lo cultivara y lo cuidara. Y la única diferencia entre el llamado de Adán y el nuestro radica en los detalles de cómo buscamos cumplirlo. Hasta ahora he sentado las bases doctrinales para esta posición y desarrollado el tema dentro del matrimonio, en el que una mujer debe ser edificada y protegida por su esposo. Pero, ¿se aplica este mandato al llamado de un hombre como padre? Por supuesto que sí. De hecho, según la Biblia, las dos obligaciones principales de la paternidad son nutrir, cultivar, y proteger, cuidar. Un hombre está llamado a cultivar los corazones de sus hijos para que se conviertan en tierra fértil para el Evangelio y la devoción a Cristo. Y un hombre está llamado a cuidar y proteger a sus hijos de las influencias del pecado, en el mundo y en sus propios corazones, para que todos los esfuerzos para atraer el corazón de ese joven a Cristo no se pierdan. Es bueno, y sí, incluso necesario, que los padres cristianos provean una estructura espiritual sólida y saludable a sus hijos. Pero nada sustituye a los padres, por un lado, discipulando personalmente a sus hijos en el Señor, y por otro lado, disciplinándolos según sea necesario. Nota la diferencia en estas palabras. La disciplina, que trataremos en el próximo capítulo, es esencial como un acto de cuidado, pero no puede tomar el lugar del discipulado, un acto de cultivo, que es el proceso de relacionarnos con nuestros hijos para personalmente guiar sus corazones a la fe en Jesús. Dame tu corazón. Si tuviera que elegir un solo versículo sobre la crianza de los hijos del libro de Proverbios, la principal fuente de nuestra sabiduría bíblica sobre este tema sería Proverbios 23-26. Aquí podemos ver el pulso mismo de la enseñanza bíblica sobre la relación de un padre con sus hijos, incluyendo la relación de Dios el Padre con nosotros, sus hijos en Cristo. Este versículo provee la perspectiva detrás de toda la sabiduría transmitida de padre a hijo en los proverbios. En él, el padre simplemente suplica, «Dame, hijo mío, tu corazón». Esta es la principal aspiración de un verdadero padre respecto a sus hijos. Todos los consejos y mandamientos que se encuentran en proverbios surgen de esta gran pasión, el deseo de un padre amoroso por el corazón de su hijo, y que el corazón de ese hijo sea para el Señor. El corazón, por supuesto, es la clave de todo. Con toda diligencia guarda tu corazón, dice el versículo, porque de él brotan los manantiales de la vida. Proverbios 4:23. Bíblicamente el corazón es todo el interior de una persona, incluyendo los pensamientos, los deseos, los afectos y la voluntad. El corazón es lo que somos dentro, la persona verdadera y esencial, la que Dios quiere poseer por completo. Un padre sabio quiere alcanzar el corazón de su hijo, para que éste se entregue voluntariamente, tanto a él como Padre terrenal, como a Dios como Padre celestial.
Observa con cuidado que el proverbio no dice, Hijo mío, dame tu comportamiento. No es difícil para nosotros usar nuestra autoridad para que nuestros hijos nos obedezcan externamente sin darnos sus corazones. De hecho, esta forma de liderazgo paternal del mínimo común denominador es exactamente en lo que caemos si no buscamos activamente un resultado diferente y mejor. El proverbio tampoco dice, Hijo mío, dame tu presencia física, como que si todo lo que importara fuera tener al hijo en los lugares correctos, en los momentos correctos. Adorar, por ejemplo, es mucho más que estar físicamente presente en la iglesia el domingo por la mañana, aunque muchos padres se contentan apenas con poco más que eso de sus hijos. Este, entonces, es el propósito del discipulado de los padres, ministrar a los corazones de nuestros hijos para lograr una relación de amor con ellos y un vínculo compartido de fe en Jesucristo. Un padre puede pasar años dándole a su hijo una estructura cristiana de iglesia, escuela dominical, educación cristiana, etc. Y si luego se siente desconcertado, pues su hijo joven adulto decide rebelarse, ¿qué fue lo que salió mal? Con demasiada frecuencia la respuesta es que él nunca apuntó al corazón del niño, y al no hacerlo, nunca lo ganó. Entonces, el gran reto del discipulado paternal es que dirijamos los corazones de nuestros hijos al Señor. En lugar de enfocarnos en el comportamiento o en la presencia corporal, los padres sabios y amorosos buscan tocar y ganarse los corazones de sus hijos e hijas. La pregunta es, ¿cómo? Primero, entiende que el corazón, incluso el corazón de un niño, solo puede darse libremente. Nunca puede ser tomado. Por lo tanto, se trata en parte de un padre que predica con el ejemplo. Debemos comenzar dando a nuestros hijos lo que buscamos recibir de ellos. Antes de que podamos decir convincentemente, Hijo mío, dame tu corazón, debe ser evidente para el hijo que sinceramente le hemos entregado el nuestro. Dales tu corazón. Tal entrega del corazón de un padre a un hijo no es un evento de una sola vez, sino una demostración continua de amor, paciencia, gracia, misericordia y dedicación a través del tiempo. Nuestros hijos deben tener de nosotros lo que más desean, nuestro afecto, nuestra aprobación, nuestra atención, nuestro involucramiento y nuestro tiempo. Por lo general, esto requerirá que resistamos la atracción de otras aficiones. Así como nuestro tiempo y energía son limitados, así lo son nuestro amor y la esfera de cosas a las cuales podemos entregarles nuestro corazón. Así como muchas madres deben poner a un lado sus aficiones y preferencias para servir a sus esposos e hijos, la mayoría de los padres tendrán que detener o dejar ambiciones profesionales y pasatiempos recreativos que no involucran a sus hijos, y de hecho gran parte de sus vidas aparte de sus familias. Esto es lo que implica tener el tiempo y la pasión disponibles para entregar nuestro corazón a nuestros hijos y a nuestras esposas. Pienso mucho en esto porque soy el tipo de persona entusiasta que hace cosas como escribir este libro. Pastoreo una congregación activa y viajo con cierta frecuencia para predicar. Todo esto está bien, siempre y cuando no me impida entregar mi corazón a mi esposa e hijos. Es posible que un padre tenga una vida laboral activa, entusiasta y productiva y a la vez mantenga relaciones fuertes y genuinas con sus hijos. La respuesta es sí. Todo depende del corazón del padre. ¿Está al tanto de lo que sucede en el interior de su hijo o hija? ¿Muestra interés y hace el tiempo para que sus hijos cuenten sus interminables historias sobre lo que han estado haciendo? Si un padre practica sinceramente los 4 pasos que expondré más adelante en este capítulo, leer, orar, trabajar y jugar, creo que podrá llevar una vida laboral muy activa sin obstaculizar su relación con sus hijos. Pero si el padre dice con frecuencia, lo siento, no tengo tiempo, el niño inevitablemente dirigirá su corazón a otra parte, a algún lugar donde encuentre interés, atención y entusiasmo por su vida. Es precisamente la profunda necesidad que tiene un niño de un sentido de pertenencia lo que explica muchos de los problemas de los jóvenes, desde drogas y pandillas hasta enredos románticos prematuros.
El ejemplo de un padre. El año 1972 fue grande para mí, por dos razones. Cumplí 12 años y entré en sexto grado. Sin embargo, lo más importante fue que mi padre pasó todo ese año en Vietnam. A menudo estuvo fuera en maniobras o despliegues cortos de hasta un mes, más o menos. Incluso había hecho una larga gira anterior en Vietnam, aunque entonces yo era mucho más joven y no había notado su ausencia con tanta profundidad. Pero esta vez mi papá estaría en la guerra durante uno de mis años más formativos. Qué vacío dejó la ausencia de mi padre en mi vida y en las vidas de mi madre y de mi hermano. Tengo muchos recuerdos tristes de ese año. Vivíamos en constante temor por la vida de mi padre, un miedo mucho más agravado por el hecho de que los padres de muchos amigos nuestros ya habían muerto en Vietnam. Pero no todos los recuerdos son tristes. Uno de los recuerdos más fuertes es la emoción que experimentaba al recibir carta de mi padre, casi todas las semanas. Él y mi madre se escribían casi todos los días y en casa hacíamos una grabación en cassette para enviárselo a papá todos los fines de semana. ¿Qué diferencia debe hacer Internet para las familias cuyos miembros están en la guerra hoy? Recordar las cartas personales que me enviaba papá aún hoy casi me hace llorar. Comenzaba simplemente diciéndome sobre su vida. No grandes problemas militares, sino cosas interesantes que le sucedían o que veía. Luego me hablaba de mi vida, escribiendo cosas como esta. Querido Ricky, escuché que tuviste un gran juego de béisbol e hiciste una gran atrapada. Tu madre me dijo lo emocionante que fue cuando ganaron. Cómo me hubiera gustado estar allí, pero en mi mente puedo verte haciendo esa atrapada. ¿Ves lo que estaba haciendo? Mi papá me decía que yo era su niño y que su corazón estaba totalmente involucrado conmigo, incluso desde el otro lado del mundo. Yo sabía que hablaba en serio porque esas cartas manifestaban la misma relación cercana que habíamos compartido antes de que fuera movilizado. Pero no te equivoques, también hubo reprensiones, porque yo era un niño de 12 años temporalmente sin un padre en la casa. Querido Ricky, me disgustó mucho saber que últimamente le has estado respondiendo a tu madre. Sabes que mientras le estoy sirviendo a nuestro país, cuento con que seas un hijo obediente. Las cartas de mi padre analizaban todas las cosas de mi vida, la escuela, la iglesia, los deportes y la vida hogareña, los detalles que mi madre fielmente le relataba. En medio de una zona de guerra entre la vida y la muerte, con todas las responsabilidades importantes de un oficial superior del ejército, mi padre estaba realmente inmerso en mi vida. Y yo lo sabía. Así que cuando en efecto me dijo, hijo mío, dame tu corazón, él ya me había entregado cada partícula del suyo a mí, su hijo. Me era imposible hacer otra cosa que entregarle a él mi corazón. Estuve cerca de mi padre hasta el día en que entró en el cielo. Tuve el privilegio de estar a su lado leyéndole salmos en voz alta mientras partía de esta vida. Cuando lo enterramos en el Cementerio Nacional de Arlington, mi hermano y yo expusimos un discurso explicando qué privilegio y bendición fue ser el hijo de este excelente hombre. Nunca olvidaré mi encuentro posterior con muchos de sus viejos amigos del ejército. Uno de ellos, un general que conocí bien mientras crecía, me miró a los ojos y dijo, daría cualquier cosa para que mi hijo hablara en mi funeral en la forma que tú hablaste de Dave hoy. No tuve el corazón para responder con honestidad, porque yo lo conocía a él y conocía a su hijo. Su hijo nunca hablaría de él como yo había hablado de mi papá, porque él no le había entregado su corazón a su hijo, y el corazón de su hijo estaba amargamente alejado de él. No tenía sentido que le dijera esto al general, pero mi oración es que yo nunca olvide esto cuando se trata de mis propios hijos. 4 maneras de llegar al corazón de un hijo. Por supuesto, no todo involucramiento paternal es capaz de llegar al corazón de nuestros hijos. Para abrir realmente el corazón de un hijo, el padre debe observar el modelo de cultivo y cuidado de Génesis 2:15. Debe haber cultivo, ya que un padre nutre y trabaja la tierra del corazón de un hijo. Y debe existir el cuidado, la corrección que, como veremos en el capítulo siguiente, debe ser ejercida en una relación de gozo y amor.
Constantemente me sorprende la cantidad de personas que me dicen que sus padres casi nunca los elogiaban, sino que constantemente los criticaban y reprendían. Siempre me encuentro con personas que me dicen que sus padres les metían en la cabeza que eran unos perdedores que nunca tendrían éxito. No puedo imaginar cómo sería eso. Nada de lo que un pastor pueda hacer será suficiente para remediar este tipo de crianza, pero lo mejor que pueda hacer debe incluir el dirigir a esa persona hacia el amor efectivo y sanador de nuestro Padre Celestial, que puede hacer mucho más que cualquier hombre. Pero como padres podemos asegurarnos de que nuestros hijos sean criados con el rico fertilizante del afecto y la estima paternal. Un padre piadoso planta cosas buenas en los corazones de sus hijos. Él planta las semillas de su propia fe en Cristo, un anhelo por la verdad y la bondad, sus esperanzas y sueños del hombre o la mujer de Dios en que se convertirá el niño o la niña, su confianza en que el hijo o hija posee todos los dones y capacidades necesarios para servir a Dios fielmente en cualquier forma que Él genuinamente disponga. Un padre piadoso cultiva esas cosas en la tierra del corazón de su hijo, mientras comparte su propio corazón. Escucha y moldea el corazón del hijo, y riega esas tiernas plantas con fe y amor. En el centro de la paternidad piadosa está precisamente este tipo de énfasis en compartir su propio corazón y desarrollar el corazón de su hijo. ¿Qué podemos hacer para forjar ese vínculo padre-hijo? A menudo se observa, y con razón, que el tiempo de calidad no puede sustituir a la cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué tipo de tiempo cuantitativo deben pasar los padres con sus hijos? Tengo un planteamiento para esto que incluye 4 categorías simples: leer, orar, trabajar y jugar. Es decir, quiero forjar una relación con cada uno de mis hijos a medida que leemos la palabra de Dios juntos, oramos juntos, trabajamos juntos y jugamos juntos. Leer. Primero está el ministerio del Padre de la palabra de Dios. Simplemente no hay sustituto para el hecho de que nuestros hijos escuchen la palabra de Dios leída de nuestros labios, con sus doctrinas explicadas claramente de modo que puedan entenderla y aplicar el mensaje a sus corazones. Esto sin desmeritar el igualmente importante ministerio de la escritura de una madre. No es suficiente que los padres envíen a sus hijos a la iglesia, a la escuela dominical, al campamento cristiano o al colegio cristiano privado. Tú debes leerles la Biblia a tus hijos. Obviamente nuestros hijos deben ver cierta correspondencia entre la Biblia y nuestras vidas. Pero aún mientras trabajamos nuestro propio crecimiento cristiano, debemos leer la palabra de Dios a nuestros hijos y con ellos. La palabra de Dios es viva y eficaz, da vida a los corazones creyentes, e imparte luz a los ojos y sabiduría al hombre interior. La Sagrada Escritura debe ser parte regular de nuestras conversaciones, de modo que las familias no lean la Biblia meramente como una especie de ritual, sino estudiando y analizando juntos su vivificante enseñanza. Si no podemos hacer el tiempo para leer la Biblia juntos como familia, debemos reflexionar seriamente sobre nuestras prioridades. La mayoría de los cristianos de hoy no crecieron en hogares que practicaban devociones familiares, pero es imperativo que revivamos esta práctica de piedad familiar. No es necesario que hagamos algo muy elaborado como si alguien de la iglesia nos estuviera calificando. La familia puede simplemente reunirse para leer la palabra de Dios o un buen libro devocional con enseñanza bíblica, seguido de discusión y oración. Es aún mejor si la familia puede cantar juntos. Para algunas familias esto ocurre de manera más natural en el desayuno y en otras familias durante o después de la cena. Más o menos una vez por semana deberían tener una reunión más prolongada para el culto familiar, pero deberían tener devocionales breves más o menos a diario. El padre no tiene que ser un erudito de la Biblia, pero debe leer y enseñar las Escrituras a sus hijos. Al hacerlo con fe, la palabra de Dios unirá los corazones de padres e hijos en la unidad de la verdad. Orar. Otra forma en la que los hombres cultivan el huerto bajo su cuidado
es a través de un ministerio de oración. Esto se logra cuando los padres se unen con sus hijos a orar por ellos y con ellos. La oración, como la lectura de la Escritura, es un elemento absolutamente innegociable de la paternidad fiel, uno que comunica nuestro amor sincero al corazón de nuestros hijos y les muestra nuestra confianza en la soberana provisión de gracia del Señor. Nuestros hijos necesitan crecer escuchando a su madre y a su padre orando por ellos, y ellos necesitan tener una experiencia frecuente de oración con sus padres. Naturalmente, gran parte de esta oración involucrará adoración a Dios e intercesión por otros fuera de la familia. Pero los padres deben orar por las necesidades específicas de sus hijos, las cosas que en ese momento están afligiendo sus corazones, y sus hijos necesitan escuchar estas oraciones sinceras. Esto significa que tenemos que conocer a nuestros hijos, incluyendo las cargas que ellos están enfrentando, ya sea la presión de grupo, un problema de salud, ansiedad por los exámenes escolares o dificultades con los amigos. Un día mi hija y yo estábamos hablando de una prueba que estaba agobiando mucho su corazón. Ella expresó su frustración no solo con la situación, sino también con Dios y clamó: «Papá, sé que has estado orando por mí. ¿Por qué Dios no contesta tus oraciones?» Qué alentador que mi hija haya notado mi ministerio de oración por los asuntos de su corazón. Esta era una pregunta con la cual yo estaba feliz de tratar. También debemos ser abiertos con nuestros hijos sobre nuestra necesidad de que ellos oren por nosotros. A veces esto implicará problemas de adultos, en los que los hijos no deben preocuparse por los detalles, pero pueden conocer el problema básico, algo como: «Papá está enfrentando decisiones pastorales difíciles, por lo que debemos orar por la sabiduría y ayuda de Dios para él». O «Papá está lidiando con un problema en el trabajo que requiere la guía y dirección de Dios». Cualquier relación verdadera es bidireccional, y una relación cercana con nuestros hijos implicará nuestras peticiones para que ellos oren por necesidades reales de nuestras propias vidas. Trabajar. Tercero, si quiero acercarme a mis hijos, necesito trabajar con ellos. Con esto me refiero a ayudarlos con cualquier tarea y proyecto que tengan por delante. Cuando se trate del trabajo escolar, los padres deben comunicar algo más que altas expectativas y exigencias. También debemos participar en los estudios de nuestros hijos, ayudándoles donde tengan dificultades y proveyéndoles apoyo y aliento en general. Otras áreas de trabajo también deberían ser de sincero interés y preocupación por los padres. Para ser genuinos, necesitamos respaldar estos intereses expresados con acciones concretas. Esto puede significar escribir invitaciones para una fiesta de cumpleaños, contribuir para su álbum de recortes o ayudar a un niño a fortalecer su brazo, porque quiere intentar ser lanzador en las pequeñas ligas de béisbol. Cuanta más nos involucramos en el trabajo de nuestros hijos de una manera alentadora y de apoyo, más se entrelazarán sus vidas con las nuestras en un vínculo de amor. La calle relacional de doble vía también se aplica aquí, en la medida de lo posible. Necesitamos involucrar a nuestros hijos en nuestros propios trabajos. No hablamos necesariamente de nuestro empleo de 9 a 5, pero sí nos referimos a los quehaceres diarios, la jardinería y el mantenimiento básico de la casa. A mis hijos, especialmente a los varones, les encanta ayudarme a trabajar en las cosas de la casa. Como no soy particularmente hábil en esta área, el involucrar a los niños desafía mi paciencia, ya que son aún menos competentes que yo. Tomarse el tiempo para incluirlos y enseñarles hace que todo sea más lento y más difícil. Pero, ¿y qué? Mucho más importante que el ritmo del progreso es la relación con mis hijos, que se fortalece a medida que trabajamos juntos. Jugar. Por último, los padres deben jugar con y junto a sus hijos. Esto implica agacharse a sus juegos e invitarlos a los nuestros. En pocas palabras, las familias necesitan compartir juntos momentos alegres y divertidos. Esto me fue más difícil cuando mis hijos eran muy pequeños, porque me resultaba difícil jugar con sus juguetes infantiles. Esto sin duda revela una deficiencia de mi parte. Pero a medida que crecieron encontré algunos de sus juguetes un poco más atractivos.
En el caso de los varones, esto significa principalmente Legos y los videojuegos que les permitimos. Necesito conocer y estar interesado en todos los vehículos de Lego que se fabrican, principalmente las naves de la Guerra de las Galaxias, dejando que me expliquen los detalles de sus creaciones. También necesito saber lo suficiente sobre sus videojuegos para poder seguir, más o menos, sus conversaciones sobre estos temas. Debo estar constantemente perfeccionando mis habilidades en los videojuegos y tratando de lograr la puntuación más alta en cualquier versión de Mario que ellos jueguen. Por supuesto que no, pero es importante para mí el tener algo de aprecio por estos juegos que mis hijos aman y hacer algo de tiempo para jugar con ellos. Lo mismo sucede con las mujeres. Naturalmente, algunos juegos de niñas no son tan atractivos para los papás, pero debemos interesarnos en lo que hacen nuestras hijas y dejar que disfruten contándonos sobre sus muñecas y sus juegos. Así es como nos convertimos en parte de su mundo de un modo que atrae sus corazones hacia nosotros. A medida que los niños crecen, creo firmemente que toda la familia debe jugar juntos juegos de interior y participar como familia en actividades recreativas al aire libre. Estas horas de juego crean experiencias compartidas que son interesantes y divertidas y unen nuestros corazones como familia. Los padres también necesitan invitar a sus hijos a sus propios juegos, lo que presupone que no tenemos intereses que nos lleven al pecado. Por ejemplo, durante toda mi vida he sido un fanático de los Medias Rojas de Boston, pero había dejado de seguir el béisbol durante más de 10 años, principalmente por la falta de tiempo. Sin embargo, cuando mis hijos llegaron a la escuela primaria, reviví mi interés por las Medias Rojas para poder compartirlo con mis hijos varones. Ahora las mujeres también están involucradas. Esto nos provee de algo que compartir y prácticamente todas las noches de verano revisamos los marcadores para ver cómo va nuestro equipo. Seguimos a los jugadores que admiramos y pasamos los altos y los bajos que viven los fanáticos y todo esto lo experimentamos juntos. Esta es mi simple agenda para asegurarme de que estoy participando activa e íntimamente en la vida de mis hijos. Leer, orar, trabajar, jugar. Debo leer la palabra de Dios regularmente con mis hijos y a mis hijos. Debemos llevar las cargas de los demás en oración y adorar al Señor juntos ante su trono de gracia. Mis hijos necesitan mi participación positiva y alentadora en su trabajo, y necesitan que los invite a algunos de los míos. Y necesitamos unir nuestros corazones con risa y alegría en juegos compartidos, tanto de manera personal como con toda la familia. Todo esto requiere tiempo, porque el tiempo es la moneda con la que compro el derecho a decir, hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Diferentes temporadas, un solo objetivo. Cuando los hijos son pequeños, los padres les dicen qué hacer y los niños están llamados a obedecer. Pero a medida que nuestros hijos crecen, nuestro poder sobre ellos radica en la influencia más que en la autoridad. La progresión a través de la adolescencia y la edad adulta joven requiere que nuestros hijos asuman una responsabilidad cada vez mayor por sus acciones, eligiendo y tomando decisiones conforme a lo que piensan y desean, no por lo que les digamos. Por supuesto, esto también requiere que los padres cambien a medida que liberamos gradualmente nuestro control y hacemos la transición de dictar a guiar, del poder de mando a la influencia de un consejo, cuidadosamente programado y elegido. Mi punto aquí no es simplemente alentar a los padres de hijos mayores a que estén dispuestos a dejar que sus hijos gradualmente tomen decisiones de manera independiente, pero al que le sirva el sombrero que se lo ponga. Ser consciente de esta transición es ciertamente importante para los padres de hijos mayores, pero esta conciencia es aún más importante para los padres de niños más pequeños. Cuán vital pero fugaz es la temporada de crianza de niños pequeños. Sé que a veces puede parecer que esos primeros años durarán para siempre, pero no es así. En un tiempo relativamente corto, tus hijos comenzarán de manera natural a moverse más allá de la influencia de tu autoridad. Y así es exactamente como debe ser. En el momento que sucede y en realidad comienza a una edad bien temprana, tu oportunidad de llegar a sus corazones comienza a disminuir, escapándose gradualmente día a día. Entonces, es anticipándose a esta transición que los padres deben trabajar
por lograr el estrecho vínculo de una relación amorosa durante los años de la infancia. El tiempo de imprimir en un niño la importancia central de la escritura no es en la escuela secundaria, sino en el preescolar. Del mismo modo, el tiempo que pasamos construyendo la confianza y la buena voluntad durante los años de escuela primaria de un niño puede ser de vital importancia durante los años de su inmadura edad adulta joven, cuando sus mentes puedan verse nubladas y confundidas por el cambio. Recuerdo bien la influencia de mi relación con mis padres durante la escuela secundaria. Debido a lo que invirtieron en mí durante mi vida, yo era cercano a ellos. Así que como un joven insensato, mi identificación con sus valores y mi deseo de no defraudarlos jugaron un papel importante en la dirección y restricción de mi comportamiento. Hijo mío, dame tu corazón, dijo el sabio. El hijo que hace esto sinceramente es uno que confía, admira y ama a sus padres, y por lo tanto es más probable que navegue con seguridad a través de las presiones y las pruebas de la adolescencia. Un día tus hijos se encontrarán fuera de la casa con tentaciones y ataques espirituales de considerable poder. La tóxica cultura juvenil que encontrarán puede amenazar con doblegar por la fuerza el deseo de cualquier hijo de no decepcionar a sus padres. Pero tenemos una mayor esperanza, una pasión por la gloria de Jesús y una conciencia viva de la realidad del Evangelio proporcionarán a nuestros hijos capacidades ofensivas y defensivas que de otro modo nunca habrían tenido. Es por esto que la pasión más grande, poderosa y valiosa que un padre puede dar a sus hijos es la pasión por el Señor y su Evangelio de gracia. La razón principal por la que deseamos que nuestros hijos nos den sus corazones es para que podamos guiar sus corazones a Jesús. Este es nuestro objetivo en la lectura de la Biblia, la oración y la vida familiar juntos. Mientras más podamos comunicar nuestra admiración y gozo en el Señor, mientras más puedan ver nuestros hijos la realidad y el poder de la gracia de Dios expresada en nuestra vida de compasión, gozo y santidad, tanto más atractivo será Jesús para nuestros hijos e hijas. Debemos guiar a nuestros hijos al Señor para que puedan escucharlo decir, venid a mí. Debemos dejar que vean la luz de Jesús en nuestras vidas, en nuestras mentes y en la pasión de nuestros corazones. Porque, como dijo Jesús, si nuestros hijos lo ven como la luz del mundo y lo siguen, no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Juan 8:12. Ese es nuestro objetivo último y la motivación mayor para que los padres abran sus propios corazones al Señor, a fin de que Jesús pueda ser atractivo y apetecible a través de nosotros.